Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 15. La palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese demasiado es Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por estar en tu casa en esta tarde, con el privilegio de adorarte y glorificarte y también escuchar tu palabra, Señor. Al cual te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor, cada uno de nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu, Señor, esté obrando en nuestros corazones y que podamos entender lo que tú quieres hablar en nuestras vidas. Dependemos de ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a estar allí viendo algunos pasajes. Si bien leímos hasta el versículo 7, nosotros vamos a estar compartiendo sobre el versículo 7 solamente, aunque vamos a ver algunas cosas más. Pero cada vez que nosotros leemos alguna parte de las Escrituras, sabemos que la Biblia es la gran historia de la redención. Y por supuesto que cada vez que leemos las Escrituras estamos viendo el desarrollo de esta historia redentora en algún punto. Así que cada texto, hermano, que nosotros podemos leer por acá o por allá, no están sueltos ni al azar, sino que forman parte de esta historia de redención contada por Dios mismo. Nosotros vamos a dividir este texto en tres partes. El primero es quién es Dios, el segundo es de dónde nos sacó y el tercero hacia dónde vamos. Así que, partiendo del primer punto, quién es Dios, y cuando nosotros vamos a las Escrituras, mayormente vamos a ver que cuando se usaban nombres, estos nombres no se usaban solamente para hacer referencia o para identificar a una persona, sino que los nombres estaban apegados al carácter y a la labor que esta persona iba a realizar. Entonces, los nombres que nosotros vemos en las Escrituras, mucho más relacionados con Dios, nos muestran ciertamente parte del carácter de Dios y de su obra. Así que Dios, por ejemplo, nosotros podemos ver en el Salmo 10, no lo busquen, Salmo 9:10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y después tenemos otro verso en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25, que dice así: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Así que vemos que claramente cuando nosotros vemos en las Escrituras en lo relacionado a los nombres, estos hablan ciertamente acerca de su carácter. No es lo mismo para nosotros que hoy podemos tener hijos, sobrinos y podemos elegir sus nombres y no precisamente tiene que ver con cómo vaya a ser su carácter o lo que él vaya a hacer, ¿verdad? Nosotros simplemente elegimos un nombre que nos gusta, un nombre que puede tener algún significado, pero no es así cuando nosotros leemos en las Escrituras con respecto a los nombres. Así que cada nombre de Dios nos muestra, hermanos, diferentes aspectos de su carácter y de su naturaleza. Así que a través de los nombres de Dios que Él se ha manifestado a su pueblo a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha mostrado diferentes aspectos de su carácter, como son sus atributos. Y acá, en el texto que nosotros vamos a estar viendo, lo primero que dijo es, el verso 7 dice, y le dijo: yo soy Jehová. Y nosotros vamos a ver que los que tienen Reina Valera, Jehová, en la versión de las Américas aparece como la palabra Señor, todo en mayúscula, y significa lo mismo.
pero en otras partes de las Escrituras aparece la palabra Señor también, pero solamente con el principio en mayúscula y significa otra cosa diferente. Adonai. Es la palabra que se traduce ahí es diferente. Pero acá, con respecto a la palabra Jehová que aparece en Reina Valera, también se traduce como Señor. Y en el hebreo es Yahweh o Jehová. Y lo que significa es el que existe por sí mismo o el eterno. Pero también esta palabra, Eshei, que es el hebreo, significa yo soy. Y ustedes pueden acordarse de que cuando Dios se va a dar a conocer en Egipto a su pueblo, ¿qué es lo que Dios le manda a Moisés decir cuando Moisés dice, pero cuando me pregunten, ¿quién me manda? ¿Qué le digo? Y él le dice, el yo soy. Y esa misma palabra, Eshei, que aparece acá, que también se puede traducir como Jehová o Yahweh, cualquiera de esas maneras. Así que, hermano, según el contexto que nosotros tenemos acá, si leemos del 1 al 6, el Señor va a empezar a establecer con Abraham diferentes pactos. Y en este contexto, cuando Él termina de prometerle a Abraham, y todo lo que le promete gira en torno a dos cosas, un heredero y una tierra, y Él para reafirmar las promesas que le hace a Abraham, le dice, yo soy Jehová, ¿verdad? Así que le está diciendo a Abraham, mira, yo soy el que existe por sí mismo, soy el Dios eterno. Así que podemos entender acá, hermano, que Dios pone de manifiesto su carácter para que esa promesa que hizo Abraham sea confiable en absoluto. Ahora bien, para mi sorpresa, cuando yo estaba estudiando este texto, pude ir al libro de Hechos, por ejemplo, si quieren buscarlo ahí conmigo, es Hechos capítulo 7, verso 2. Hechos 7, verso 2. Y acá nosotros vamos a encontrar a Esteban en su discurso antes de su muerte, y él estaba haciendo prácticamente una defensa porque lo habían acusado de que él decía de que iban a derribar el templo en 3 días y que él estaba hablando en contra de la ley de Moisés, una acusación falsa porque la Escritura lo dice, y él va a presentar su defensa, pero él va a aprovechar esta ocasión para predicar el Evangelio, que ya lo venía haciendo, pero aparte, al contar esta historia, miren cómo empieza el discurso de Esteban y su defensa. En el verso 1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Con respecto a las acusaciones que yo le decía recién. Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Así que, como les decía al principio, es importante entender que cada texto que nosotros estamos leyendo y viendo y estudiando forma parte de la historia de redención, de tal manera que cuando Esteban va a predicar el Evangelio, él comienza a predicar de esta manera, con Abraham. Y con el momento en el que Dios precisamente se le aparece a Abraham. Y dice Esteban acá que Dios se le aparece a Abraham como el Dios de la gloria. ¿Verdad? Así que, hermano, cuando nosotros tenemos estas apariciones que vemos en la Escritura, podemos ver al menos dos cosas. En primer lugar, podemos ver la majestad y la gloria de este Dios que se aparece. Y por otro lado, en un contraste, podemos ver la indignidad y lo miserable del hombre. Son dos cosas que nosotros podemos ver en contraste. Y esto pasa cada vez que nosotros vemos este fenómeno en donde el Creador se acerca a la criatura, donde el Rey se acerca a su súbdito. Esto es lo que pasa, por el carácter de quién es Dios y por lo que somos nosotros después de haber caído, hermano. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan en el libro de Isaías, el capítulo 6, cuando él ve al Señor, lo primero que dice Isaías, ¿qué es? Estoy muerto. ¡Ay de mí! Estoy muerto. ¿Por qué? Porque siendo yo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y la verdad que nosotros vemos ahí, eso es lo que pasa cada vez que nosotros nos acercamos al Señor.
porque hay tanta majestad y tanta dignidad y gloria en Dios y tanta miseria y pecado y bajeza en nosotros que es lo que vemos, ¿verdad? Pero aún así vemos a ese Dios eterno que se sostiene por sí mismo, como leíamos en un principio, que es el Dios de la gloria, acercándose a sus criaturas, hermano. Y pasa esta situación, por lo menos en la vida de Abraham, hasta que nosotros leemos acá, pasa unas 3 veces. Antes de llegar al texto, Dios se le apareció en un principio, recuerden a Abraham, estando ¿en dónde? La primera vez que Dios se le aparece a Abraham, él estaba en Ur, ¿verdad? Después que él se le aparece a Abraham por segunda vez, él estaba en Harán, donde falleció su padre. Y por tercera vez él se le aparece a Abraham de nuevo, estando ya en Canaán. Y después vemos que él se le aparece de vuelta acá para hablarle de nuevo. Y es bien interesante que Dios se le presenta a Abraham y le dice, yo soy Jehová. Hermano, nosotros tenemos la necesidad realmente, por la tendencia que tenemos a olvidarnos de quién es Dios, a que se nos recuerde cuál es el carácter de aquel que nos llamó y que nos salvó. Y esto es lo que Dios ya se había presentado a Abraham, ya lo había llamado, pero ahora, en referencia al pacto que él le hace, él se acerca de vuelta y le vuelve a recordar quién es él, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos, uno de los problemas que nosotros tenemos, ¿saben cuál es? Que es muy fácil para nosotros dejar de mirar al Señor. Es muy fácil para nosotros dejar de mirar al Señor. No solo en un principio olvidarnos de quién es Dios, porque recuerden, creo que nosotros podemos reconocer claramente esto en nuestra vida. Cuando nosotros estamos viviendo, de acuerdo a cada circunstancia, cuando llega determinado momento en nuestra vida, pareciera que nosotros nunca hubiéramos conocido a Dios en ningún momento. La forma en la que actuamos en determinadas circunstancias demuestran, o pareciera en ese momento, que nunca hubiéramos conocido a Dios. Como diciendo, pero ¿te olvidaste de quién es Dios o de lo que hizo por vos? La forma en la que estás respondiendo ahora. Y creo que si nosotros observamos la vida de Abraham, él no estuvo ajeno a eso en determinado momento. Porque sabemos que él en ocasiones tuvo que, mentir en una ocasión, y en otra ocasión él expuso la integridad de la vida de su esposa, ¿verdad? No sé si recuerdan la historia, al decir que era su hermana, porque tenía miedo que lo mataran y se quedaran con la mujer, pero él la puso en riesgo su integridad. Así que, hermanos, hay momentos en nuestra vida que realmente nosotros olvidamos cuál es el carácter de Dios. Y acá está Dios diciéndole a Abraham, mira Abraham, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Ahora, ¿cómo nos ayuda a nosotros, hermano? Poder mirar el carácter de Dios, poder ver el carácter de Dios. Y acá hay cosas bien interesantes porque cuando Dios se presenta a Abraham como el que existe por sí mismo y el eterno, para reafirmar su pacto, nos ayuda a entender que nosotros dependemos de Dios. Estamos dependiendo de Él. Y en el capítulo 15, cuando nosotros leemos que arranca el versículo, ¿sabe lo que le dice Dios cuando se le acerca? Después de que Abraham había ido a libertar a Lot, y había pasado por esa guerra y por esos combates, Dios se le acerca y le dice a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo. Prácticamente le estaba diciendo, el que te ha cuidado, el que te ha preservado desde que has salido de Ur hasta ahora, soy yo. Has estado bajo mi cuidado y mi protección. Yo soy tu escudo. Y él le recuerda eso a Abraham. ¿Ah? De vuelta acá le recuerda que él es eterno y que él existe por sí mismo. Otra forma en la que se traduce la palabra Jehová o yo soy, ¿saben qué es? Dice, yo siempre voy a ser el mismo que soy ahora. O yo no puedo cambiar. Yo soy lo que siempre voy a ser. Y esa es un aspecto interesante del carácter de Dios, que Dios es inmutable, que Él no cambia. Nosotros hemos cambiado muchas veces nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar de acuerdo a las circunstancias, pero Dios no cambia. Él es inmutable.
Y esas son razones que nosotros tenemos que mirar, sacar. Si hemos dejado de mirar a Dios, tenemos que volver nuestra mirada ahí porque Él es el Dios eterno, hermano, que nos llamó, así como llamó a Abraham, que se sostiene por sí mismo y que nos sostiene a nosotros y que nos cuida. Ahora, pasando al segundo punto, lo que Dios le dice a Abraham acá, dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Ahora, yo te saqué es un buen momento para poder entender cómo era un poco la teología de Abraham, qué era lo que Abraham creía. Porque si había un momento para defender su postura, era esta, en donde Dios le estaba diciendo, mira que fui yo el que te saqué de Ur. Si Abraham creía que él hubiese salido por su propia cuenta, o si era arminiano a lo mejor, él podría haberle dicho a Dios, espera un momento, yo salí de Ur, no fue que vos me sacaste, ¿verdad? Pero Abraham no dice nada con respecto a lo que Dios le está diciendo. Yo te saqué de Ur de los Caldeos. Y es bien interesante porque en el mismo texto que nosotros estábamos leyendo hoy, en el capítulo 7 del libro de Hechos, dice, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió Abraham, fue él el que salió, ¿verdad? Y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, ¿verdad? Y el verso 12 dice que fue Dios también el que le sacó. Entonces tenemos, por un lado, las Escrituras nos dicen que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Gracias, hermano. Y por el otro lado, tenemos la verdad también en las Escrituras que dice que Abraham mismo fue el que salió de Ur. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos verdades, cuál de estas dos son verdad? Si tenemos que elegir una a la otra. Y la verdad, hermano, es que las dos cosas son ciertas. Por un lado, Dios sacó a Abraham de Ur. Por el otro lado, Abraham, ¿qué hizo? Salió de Ur de forma voluntaria. En ninguna parte del Génesis nosotros vemos a Dios arrastrando a Abraham fuera de Ur y arrastrándolo después que estaba en Harán. ¿Cómo ocurrió esto? Recuerdan que Dios se le aparece a Abraham como el Dios de la gloria. Dios le hace un llamado a Abraham. Y lo que hace Abraham, ¿sabe lo que es? Responder en obediencia y fe. Al igual que nosotros, hermano, cuando nosotros vamos al Evangelio, nosotros encontramos ¿qué cosa? Porque esto es, siempre hay una discusión con algunos hermanos que son hermanos verdaderos, pero no entienden del todo la forma en la que fueron salvados, la forma en la que vinieron al Señor. Y ellos pueden decirte, fui yo que decidí ir a Cristo. Y en parte es cierto, y lo entiendo. Pero nosotros debemos entender que el que hizo esa obra de salvación para atraernos hacia Él fue Dios. Fue Dios. Entonces, con respecto a ustedes, si ustedes están en Cristo ahora mismo, la pregunta es, ¿fueron ustedes que vinieron a Cristo o fue Dios que los trajo? ¿Ustedes hicieron algo para salvarse o fue Dios que los salvó? Y la verdad que de la misma forma que Dios llamó a Abraham de forma divina, así nos llamó a nosotros por medio del Evangelio. Y es cierto, yo puedo decir que yo he decidido voluntariamente seguir al Señor. Cada uno de los que está acá, intentando escuchar la palabra del Señor, adorándole, es porque nadie los obligó a estar acá. Ustedes están acá de forma voluntaria. No veo a nadie obligado. No veo a nadie obligado para seguir a Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? A través del llamado del Evangelio, Dios cambia nuestro corazón. Y es en esa ocasión y a partir de ese momento solamente que nosotros decidimos voluntariamente seguirle a Él. Y pasan las dos cosas. Por un lado, el llamado de Dios por medio del Evangelio, y por el otro, nuestra voluntad, que ahora es libre para ir a Dios, que nosotros le seguimos. Y es lo que pasa con la vida de Abraham. Sí, fue Dios el que sacó a Abraham de Ur,
Pero también fue Abraham que voluntariamente decidió seguirle, porque entendió que Dios lo estaba llamando. Así que, hermano, y hay un salmo muy lindo que nos dice esto, en el Salmo 110, el versículo 3, no lo busquen, pero el salmo dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Así que fue Dios que sacó de Abraham, de Ur de los Caldeos, y Abraham que sale. Las dos cosas son ciertas. No hay una contradicción en lo que leemos, sino que hay una armonía entre las dos cosas que sucedieron. Ahora bien, Ur de los Caldeos. ¿Qué sabemos de esta ciudad? Bueno, muy poco. Sabemos que es una ciudad de Mesopotamia, una ciudad que vivía en idolatría y una ciudad que era próspera y bastante popular. Y desde ahí es donde Dios saca a Abraham, de esa ciudad. Ahora, el lugar específico, geográfico donde estaba la ciudad, no importa mucho, pero lo que importa sí es pensar lo que Ur significaba para Abraham. Cuando Dios le menciona, te saqué de ese lugar. Lo que le está diciendo, hermano, es que había una necesidad para Abraham de ser rescatado de Ur. Por lo que Ur era un lugar en donde se vivía en esclavitud y en tinieblas. Un lugar en donde Abraham necesitaba ser rescatado para los propósitos eternos del Señor. Y al mencionarle Dios que lo sacó de Ur, Abraham podría recordar la forma en la que él antes vivía de ser rescatado, hermano. De la misma forma, este puede ser un eco también. Cuando nosotros escuchamos el versículo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Si ustedes van a Éxodo 20, por ejemplo, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Él le dice en el Éxodo capítulo 20, yo soy Jehová tu Dios, de nuevo, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Precisamente Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que era Él que lo había sacado de Egipto a partir de la promesa que le estaba haciendo a Abraham y nosotros leímos ahora. Es más, Él le avisa a Abraham lo que va a pasar con el pueblo y en el cumplimiento de esta promesa, Dios rescata a Israel de Egipto y lo saca de la esclavitud de casa de servidumbre, como dice acá, hermano. Es prácticamente lo que leemos. Pero también, hermano, no solamente es un eco de lo que pasó en Egipto, sino que también es un eco de lo que hablan los evangelios con respecto a nuestra propia salvación. Si nosotros podemos leer, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice así, hablando del Señor, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O podemos leer también 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un eco de la obra redentora y del hecho de que, así como este lugar representaba un lugar de esclavitud y un lugar de tinieblas, es el mismo lenguaje que se usa en los evangelios para mencionar de que Dios nos sacó, al igual que Abraham, de las tinieblas y de la esclavitud de nuestro pecado, hermano. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y cada persona que ha sido salvada y ha sido perdonada puede decir esto, puede reconocer esta verdad. Y una de las razones por las que venimos acá es para celebrar esa salvación, para recordar, sí, por supuesto, de dónde Dios nos sacó, quién es Dios y de dónde Él nos sacó. Seguimos, hermano. Ahora bien, estos versículos nos llevan a nuestro último punto. Recuerden que decía el versículo acá, en el verso número 7, dice, para darte a heredar esta tierra. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y vamos al tercer punto, y es que es muy interesante cómo se le presenta a Dios a Abraham.
Y él le dice, mira quién soy yo, mira de dónde te saqué. Y lo tercero es hacia dónde iba. Y cuando nosotros leemos, hermano, también en los evangelios, vemos que esas tres realidades están. Dios, leímos recién el pasaje de Colosenses y el pasaje de Primera de Pedro, y vemos las dos cosas. El lugar de donde Dios nos sacó, ¿verdad? Y el lugar hacia donde Dios nos va a llevar. Y miren acá, verso 7, él le dice, yo te saqué para darte a heredar esta tierra. Cuando Abraham sale de Egipto, ya estoy entreverando todo. Cuando Abraham sale de Ur para ir a Canaán, cuando Dios le llama por primera vez, cuando él está en Ur, Dios le dice a Abraham que él tiene un lugar preparado para llevarle. Es diferente que Dios no se le apareció y le dijo, mira Abraham, yo te voy a sacar de Ur, pero todavía no sé bien a dónde vas a ir a parar. No tengo claro el lugar a donde yo te voy a mandar ahora. Pero lo importante es que salgas de Ur, de todas maneras. Es un lugar donde tenés que salir, ¿verdad? Dios no estaba improvisando un lugar en donde Él iba a llevar a Abraham, sino que más bien Él le estaba comunicando a Abraham que no solamente lo estaba llamando a salir de ahí, sino que había un lugar preparado para él para salir de Ur, ¿verdad? Ahora, piensen un momento en esto. ¿Cómo estaba Abraham en Ur? Viviendo en la esclavitud, viviendo en la idolatría, participando de los cultos que hacían en ese lugar. Él estaba, como leímos en el pasaje, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y a lo mejor él estaba haciéndose esas preguntas que se hacen las personas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos vivos? ¿Y a dónde vamos? Abraham o cualquier hombre que está en el mundo viviendo en esclavitud y en tiniebla tiene esas preguntas. Está extraviado. ¿No tiene idea para qué vino al mundo? ¿O tiene ideas que están lejos de la verdad? Y está preguntándose esas cosas continuamente. No tienen una razón por la cual vivir, ni tampoco tienen un lugar, ni saben a dónde van. Sí tienen un lugar a dónde ir, pero ni siquiera tienen idea hacia dónde van. Y de repente Dios se le aparece a Abraham, le dice a Abraham, mira quién soy yo. Yo soy el creador del cielo y de la tierra, soy el Dios eterno y quiero que salgas de Ur para ir a la tierra donde yo te mostraré. Y ahora la vida de Abraham, a partir del momento en el que Dios se le aparece a Abraham, su vida cambia para siempre y de forma radical. Porque el que no tenía ni idea quién era, ahora cuando Dios se le aparece le dice quién es, a la luz de quién es Dios, él puede entender quién es él. Y después nosotros vemos a Abraham que él está andando por la tierra y él dice, yo soy un peregrino, soy un extranjero. Él había entendido no solamente quién era, sino cuál era su propósito en esta vida. Y si ustedes leen en la vida de Abraham, cada lugar a donde Abraham iba, ¿qué era lo primero que hacía? Él se establecía en un lugar y ¿qué levantaba? Un altar. ¿Por qué? Porque él entendía, no sé a dónde voy a ir a parar, pero lo que yo sí sé es que yo tengo que adorar a Dios, donde esté. Voy a estar en esta ciudad, voy a estar en aquella otra ciudad, pero voy a vivir adorando al Señor. Su vida había encontrado un propósito, hermano. Y él ahora tenía la respuesta más profunda de su alma. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? Y también ahora, ¿para dónde voy? Y es interesante también que cuando Dios le promete esto a Abraham, él le dice, Abraham, te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré. Pero Dios no le dice en ese momento que él le iba a dar una tierra. Él le dice que le iba a mostrar una tierra. Y Abraham sale, ¿verdad? Y él entendía, mientras que él andaba por los lugares, si nosotros pudiéramos entrar en la mente de Abraham, ¿cuáles eran las expectativas de Abraham? Porque cuando él llega a la tierra prometida, a Canaán, él mira la tierra y ve que la tierra estaba llena de ¿qué? Estaba invadida la tierra. Había un pueblo que ya vivía en ese lugar. Cuando la ve la tierra, Dios se le acerca y le dice a Abraham, esta tierra no te la voy a dar a vos, se la voy a dar a tu descendencia, después de ti.
Y ese Abraham que salió con la promesa de que Dios le iba a mostrar una tierra, ahora Dios le dice, ves esta tierra que ahora está tomada de allá hasta allá y todos los límites se la voy a dar, no a vos, sino a tu descendencia que viene después de ti. ¿Verdad? Y es en este contexto que Dios acá le prometió un hijo a Abraham, para darle a heredar esa tierra que Dios le prometió. Ahora, si nosotros pudiéramos entrar en la mente de Abraham para ver qué él estaba pensando en el momento de que Dios lo llamó para salir de Ur de los Caldeos, y vamos a leerlo en el capítulo 11 del libro de Hebreos, el versículo 8 en adelante. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba que la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, estas eran las expectativas de Abraham. Él no estaba muy entusiasmado con las tierras físicas que él estaba viendo, sino que más bien él tenía la esperanza de ir a la ciudad donde era el constructor y el arquitecto, ¿quién era? Dios mismo. Las expectativas de Abraham estaban en otra parte, hermano. Si nosotros seguimos leyendo un poquito más adelante, en el verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Cuando a Abraham se le preguntaba, él dice, ¿se acuerdan cuando muere su esposa y él compra un lugar para enterrarla? ¿Verdad? Y Abraham le dice, no, yo soy un extranjero y un peregrino, solamente quiero comprar un lugar para donde poder enterrar a su esposa. Y el verso 14 dice, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta era la expectativa que tenía Abraham. Hermano, no era algo físico que él esperaba ver en ese momento, sino que él tenía una expectativa de entrar a la ciudad celestial en donde Dios mismo iba a estar reinando. Y era el arquitecto y el constructor de esa ciudad. Hermano, y esa es la promesa que nosotros tenemos. De la misma forma que Abraham fue rescatado de Ur, nosotros fuimos rescatados de la esclavitud de nuestro pecado. De la misma forma que Dios llamó a Abraham ahora a vivir para él y adorarle, así fuimos llamados nosotros a vivir para Dios y para su gloria y adorarle. Y de la misma forma que que Abraham anhelaba esa ciudad celestial y tenía esa expectativa, nosotros debemos tener la misma expectativa, hermano, de que Dios nos llamó y tiene preparado un lugar para nosotros. Tiene preparado un lugar para nosotros. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, con este versículo vamos a ir terminando. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Verso 2. Él le dice, en la casa de mi Padre, esto es lo que Jesucristo le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay,
Y si no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Miren lo que Jesucristo le está prometiendo a sus discípulos. Él lo llamó de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo, y Él les dice, miren, hay un lugar preparado para ustedes. En la casa de mi Padre hay mucha morada para ustedes, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Y ahora yo voy al Padre y voy a preparar un lugar para ustedes. A mí me ha pasado que me han invitado a ir a algunos lugares, a la casa de algunos amigos, familiares. Y cuando uno llega a los lugares como invitado, allí la persona anfitriona preparó el lugar, preparó comida, preparó todo en ese lugar para recibirnos a nosotros. Y uno se siente, para que uno pueda sentirse complacido de estar en ese lugar, en compañía de esa persona, en comunión con esa persona, compartiendo algún alimento, compartiendo tiempo. Y ha sido algo, creo que es algo que le ha pasado a cada uno de ustedes y ha sido algo muy lindo, al saber de ir a un lugar en donde alguien ha preparado un lugar para pasar con nosotros un tiempo. Y lo que Jesucristo está diciendo acá, siendo Él el Dios eterno de todas las cosas, es que Él tenía un lugar preparado para nosotros, que es más, un lugar que Él iba a seguir preparando, un destino, un lugar, y un lugar donde Él iba a preparar también, para que nosotros estemos con Él. Porque mucho se ha hablado de cómo puede ser el cielo, cómo puede ser las calles, cómo puede ser esto, aquello y lo otro, pero la realidad más importante es que nuestra estadía ahí y nuestra esperanza de estar ahí tiene que estar basada más bien en quién está en ese lugar y con quién nosotros vamos a estar, hermano. Y la realidad que es Dios mismo, es nuestro Señor con quien nosotros vamos a estar. Y es hermoso que Cristo mismo pueda decir eso para cada uno de nosotros. Esta es la realidad para cada uno de nosotros. Y es importante mencionar esto, que Dios nos recuerde hacia dónde vamos. ¿Saben por qué? Porque eso renueva nuestra esperanza. Porque Abraham también estuvo un tiempo en donde él salió desde Ur de los Caldeos y él se quedó un tiempo en Harán. Estuvo un tiempo interesante en ese lugar. Y Dios lo tuvo que volver a llamar para que siguiera su camino. Y de Ur de los Caldeos a Canaán estaba entre medio Harán, el tiempo donde él estuvo estacionado. Y Dios lo vuelve a llamar para estar ahí y sabemos que a lo largo de su recorrido no fue fácil la llegada a Canaán. Era un hombre anciano, era un hombre mayor que se fatigaba a lo largo del camino. Y hermanos, nosotros tenemos circunstancias en nuestra vida, tenemos problemas en nuestra familia, problemas a lo mejor con nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, tíos, lo que fuera. Problemas con nuestro propio pecado que nos cansan, realmente nos cansan. Muchas veces nosotros estamos entusiasmados con algo que queremos hacer o la forma en la que queremos seguir al Señor, y una vez caemos y nos defraudamos de aquella expectativa que teníamos. Pero Dios se aparece a Abraham para llenarlo de esperanza, decirle que él había sido sacado de un lugar y que él iba hacia un destino. Y al igual que nosotros, Dios, por medio de su palabra, nos recuerda que nosotros vamos hacia un lugar, hermano. Y yo entiendo que podamos estar desanimados, que podamos estar cansados, pero la realidad es que nosotros no estamos acá para quedarnos a vivir para siempre. Estamos como extranjeros y peregrinos y debemos seguir adelante porque nuestro Rey nos espera. Es nuestro Rey que nos está esperando realmente, hermano. Así que les animo a que cobren ánimo, que puedan seguir adelante porque el Señor Jesucristo mismo ha ido a preparar lugar para nosotros. O vamos o nos viene a buscar. Son dos cosas las que van a pasar. Pero ahí vamos a ir. Y espero que ahí esté en cada uno de ustedes. Ahora bien, la realidad es que si alguien todavía está sin Cristo, todavía en este lugar, y puede pasar, no hay un lugar para vos en el cielo. Cristo no ha preparado ningún lugar para que vos estés. El único lugar que puede esperarte es que vayas ahora mismo a la cruz del Calvario, donde Cristo murió en la cruz para darte perdón. Que confíes en Él
y que sí pueda sumarte al número de su pueblo para disfrutar de su presencia, para ir hacia la ciudad celestial, donde Él es el Rey y donde Él nos espera. Así que si todavía estás sin el Señor, lo que podés hacer ahora, en vez de entusiasmarte con estas promesas que son para su pueblo, es arrepentirte y confiar solamente en Él. Solamente en Él. Hermano, el Señor los pueda bendecir en esta tarde al recordarnos lo que ha hecho por nosotros. Recuerden los 3 puntos que hemos repasado, de dónde Dios nos sacó, para qué vivimos y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Oramos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos quién eres tú, Señor, por recordarnos de dónde nos has sacado, para que andemos en gratitud, para que andemos humillados delante de ti, y recordarnos hacia dónde vamos para que tengamos esperanza en ti, para que sepamos de que no estamos acá para siempre, sino que tú nos vas a llevar a tu presencia, Señor. Te damos las gracias en esta tarde, que tú puedas seguir obrando en nuestras vidas por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor, obrando en nosotros. Es la gran necesidad que tenemos de ti. Así que te agradecemos, Señor, por esta tarde, por este privilegio, y oramos todo esto en el nombre de Jesucristo.